Félix García Morillón, ¿qué hay? Buenos días. Buenos días, Manolo. ¿Qué tal estamos? Supongo que bien, claro. Sí, como siempre. Pues eso. Pues siempre, ¿no? Empezando la primavera aquí en Madrid ya un poco más seriamente. ¿Por qué? Pues bueno, porque parece que ya sí que estamos entrando. Es que hemos tenido unos tiempos últimamente tan confusos que También hay florecitas, sí. sí, Y polen, estornudos, sí, las esas alergias. cosas. Lo llevo más bien, pues eso, controlado. Vale. Bien, pues después de esto, vamos a ver de lo que hablamos. Habíamos dicho que íbamos a hablar de la felicidad. Tú me mandaste un artículo que me parece interesante, que habla de que Finlandia es el país más feliz del mundo, pero dicen unos investigadores, dicen que nuestra investigación sugiere que la clasificación está orientada a la riqueza y el estatus. Es un artículo de La Conversación, de The Conversation, se titula el periódico, ¿no? Sí. 27 de marzo de 2004, y dice que, como siempre, Finlandia se posiciona como el país más feliz del mundo. En marzo de este año dicen que el país fue por séptimo año consecutivo calificado como el campeón de la felicidad. Dicen también que la clasificación se basa en una simple pregunta, utilizando una metáfora de la escalera, es decir, ¿qué se hace a las personas para decidir o qué se les pregunta? Pues dice, si tú es usted una escalera y si es muy feliz, es que está arriba del todo en el daño último, y si es poco feliz, pues está en el primero nada feliz. Bueno, parece ser que no es un método muy allá, porque mide más cuestiones económicas y de estatus, y a otros investigadores y otros trabajadores en en estos temas de sociología, que creen que la felicidad depende de otras cosas que no son simplemente el estatus económico o tener mucho dinero o poco dinero. Bueno, pues vamos a hablar de eso. El caso es que los finlandeses son más felices que la leche. Bueno, sobre la felicidad se ha estudiado mucho. Sí, Mucho desde tiempos remotos, ¿no? Es decir, de alguna manera, si me apuran, los grandes corrientes de pensamiento, sea religioso o no sea religioso. En mi caso, por ejemplo, la filosofía, tal como la entienden en los orígenes los griegos, que es de donde nace nuestra tradición filosófica, el tema de la felicidad siempre ha importado, ¿eh? O sea, la gente se ha preocupado en averiguar qué es lo que lleva a que los seres humanos puedan ser felices, ¿eh? Y en general con un sentido un poco rico de la felicidad, ¿no? Un sentido de plenitud, ¿eh? De calidad de vida, de autonomía. Esa ha sido tradicionalmente, ¿no? Una preocupación, yo creo que muy general. Bien es cierto que no igual para todo el mundo, ni esas historias, pero así ha sido, ¿no? Y los estoicos, pongamos por caso, fueron un colectivo que influyó mucho, como luego las religiones de las épocas y luego la religión que se hizo dominante en Occidente, que es el cristianismo, en la que además uno de sus mentores intelectuales iniciales, que es Pablo de Tarso, San Pablo, era un estoico también, es decir, que es una mezcla entre estoicismo y cristianismo, pero en cualquier caso siempre ha apuntado. Y en cierto sentido es una cosa sencilla, ¿no? Y había la famosa canción de Salud, Dinero y Amor, que cogía las tres cosas fundamentales que la gente va buscando, ¿no? Pero lo que sí que ha habido en la psicología, sobre todo en la psicología y en la sociología, ¿no? En el siglo XX, desde el momento además que a partir de la Ilustración, que la que se erige en general en la portadora de la capacidad de orientar a los seres humanos y aclararles todos los problemas y todos los misterios,
en una sociedad secular y plural, ¿no? En la ciencia, sobre todo la psicología y la economía, pues se han preocupado mucho por eso, por qué es lo que hace que las personas sean felices, ¿no? No hay al final, como puedes imaginarte, sí que hay ciertos acuerdos, ¿no?, respecto al asunto. Y quizá yo creo que de lo que más domina de estudios que han hecho, digo, la psicología positiva y otros grupos de personas, ¿no?, lo que más se vincula, lo que más se suele vincular a la felicidad es algo que, por otra parte, si lo piensas, es propio de los seres humanos. El factor decisivo al final es la vida social. La vida social. O sea, eso parece que está bastante probado, ¿no? Es decir, la especie más sociable de las especies conocidas, un famoso experto, Wilson, que era más experto en hormiguitas y en bichitos de esos, ¿no? Decía que, bueno, que los seres humanos por descontado eran más sociables que los insectos, este tipo de hormigas y termitas y compañía, ¿no? Eran mucho más. O sea, dependemos, el hecho además de que usamos lenguaje lo hace todavía más fuerte, ¿no? Y además nos gusta convivir con gente y al mismo tiempo nos gusta, por otra parte, también el ser reconocidos, ¿no? Es decir, el ser reconocido es que la gente te aprecie y que tengas contactos con los que hablar. Aunque al final, como el famoso número dice, un ser humano no puede tener relaciones de cercanía con más de 150 personas. No me acuerdo cuál es el número de Durban, pero ese es el número. Esto digo, y se ha visto, ¿no? Y se ha visto y se han señalado algunas de las características que realmente van vinculadas a la felicidad, ¿no? Te hablan del mindfulness, eso, de la vida plena, te hablan también del flow, te dejas llevar, estás en el fluido, te hablan también del equilibrio personal, de las relaciones sociales, casi son los componentes. Por descontado, uno de los fundamentales, claro está, tienes que cumplir algunos requisitos básicos. Lo de la salud y el dinero que te decía la canción, ¿no? La salud es un determinante muy importante para poder ser feliz, ¿no? Y el dinero, ahí es lo que estos estudios de Finlandia te indican, y otros estudios que se han hecho en otras partes, de que al final lo del dinero no es el requisito más codiciado para los seres humanos. Es decir, cuando a la gente se le pregunta, sobre todo, quiénes son qué tipo de vida le gustaría llevar, no suelen vincularlo a los muy millonarios, ¿no? A los grandes millonarios. No les parece una vida suficientemente... o sea, que el dinero ha llegado a un nivel de ganancias o de dinero que puedas tener a lo largo de tu vida, el salario, pues lo que se incrementa a partir de ahí no repercute necesariamente en tu vida, e incluso superado un cierto umbral puede llegar a ser perjudicial. El otro día, en una de estas casualidades, no sé por qué, estaba en este momento estar descansando y está la televisión puesta con quién sabe qué, pero de pronto apareció, estuve viendo, pusieron o yo vi en ese momento, me fijé, un reportaje, tú recuerdas, sobre un personaje famoso, Marta Chavarri, o Chavarri, no sé si tú lo recuerdas. Fue una mujer muy importante en los años 80, muy famosa, y que, muy famosa, pero metida en el mundo del poder y del dinero. Estaba en aquella etapa que estaban los Albertos, las Koplovich, son nombres que a muchos de los que me escuchan ahora, no sé a ti, creo que a ti te sonarán algo. Sí, sí, sí. Eran de los jefes de la banda, es decir, Sí, de la élite. sí. Tres, Mario Conde, los Albertos terminaron en la cárcel. Y la vida de esta mujer, que fue compañera sentimental de varios de ellos, no me atrevería a decir que era una hetaira o una prostituta de lujo, ¿verdad?
pero vamos, tuvo una vida intensa, con unos y con otros, ¿no? Fue una mujer profundamente desgraciada, profundamente, y terminó francamente mal. Entonces, recordaba eso que se avisa siempre, que el dinero cuando desbordas, o el poder y el dinero, cuando desbordas ciertos niveles, no generan felicidad. Posiblemente porque una de las consecuencias indirectas que tiene el dinero es, desde mi punto de vista, esto ya es más personal, es que hace que a partir de ese momento las relaciones sociales que mantienes con otras personas estén distorsionadas, porque al final te vas sintiendo más solo porque no te fías de si la gente va contigo por ti, o va contigo por tu dinero y porque le tienes los bienes que tienes y las facilidades que puedes ofrecer incluso a gente que está a tu alrededor, y que como tú te sobra el dinero puedes o desde invitarles a un crucero, que quieres que te diga, porque tienen barco, ¿no? O cosas de este tipo. Entonces se termina produciendo una cierta soledad, porque la posibilidad, insisto, de averiguar si la relación entre tú y yo es interesada, y tu aprecio por mí, pongamos por caso, ¿no? Evidentemente no es el caso, pero bueno, es igual, es porque yo tengo poder, como en el supuesto que tuviera, o porque yo tenga, si yo fuera una persona importante, reconocida mundialmente, y además vendiera libros por cientos de miles de ejemplares de historias, al final no tendrías claro, ¿no? Y eso es un cierto obstáculo en la vida social, ¿no? Entonces, eso en el informe es lo que hace que sea limitado la cuestión. El informe, desde luego, la pobreza y la miseria, eso hace infeliz a la gente. Eso a mí me parece que no tiene ninguna duda. Y entonces, y venir la parte interesante de estas encuestas, el primer país que lo hizo en su día fue Bután. No sé si tú recordarás que hizo y sigue haciendo el índice del Producto de Felicidad Bruto del país. Sí. En vez de La felicidad nacional bruta de dinero, ¿no? No, el de renta no es el de renta. Lo importante es el de nivel de felicidad. Y eso lleva a generar cuestionarios, ¿no? Diferentes tipos de cuestionarios que, como es de suponer y puedes imaginarte, pues es lo que la gente discute. No está claro que no sean, que sean los correctos, que pudieran ser de otro modo, que lo que pregunta sea cierto. No está claro, había uno de los que utilizan la metáfora de la escalera, qué posición ocupas en la escalera y tal, y no es lo mismo en la escalera que una escala de 0 a 10. Si te dicen hay una escalera de 10 peldaños, arriba está lo mejor y abajo el peor, el de mayor infelicidad o mayor pobreza, el otro sería el de la escala, es lo mismo, pero la gente cuando mira la escalera, no sé si por lo que nos han metido en esta vida, lo de que es un ideal social, hay que triunfar, hay que subir, hay que ganar, hay que estar siempre, ¿no? La gente pone como más valioso el noveno y el décimo, mientras que cuando la gente es una escala, simplemente una escala, la gente cuando está entre el séptimo, sexto, séptimo, dice, mire, voy bien, no tengo necesidad de más, ¿no? Y en ese sentido digo que indicaría la idea de que cuando uno busca la felicidad o la plenitud, está buscando, yo creo que es realización de los proyectos personales, el tener proyectos personales también interesantes, y sobre todo cierto equilibrio y fundamental, las relaciones sociales. Es decir, tener grupo de amistades. De hecho, tú recordarás, por ejemplo, por haber leído en estos momentos, que uno de los factores de riesgo de muerte más importantes, si no el más importante en estos momentos en Europa, es un dato, lo leí hace tiempo, habría que verificar si seguimos igual, porque estas cosas van cambiando, ¿no? Es la soledad. Si hay algo que predice que te vas a morir antes, es la soledad. Y a todas las edades. O sea, el índice parece que se cumple a todas las edades, porque en estos momentos
la soledad la solíamos asociar a personas mayores que se han quedado viudas. Entonces es un fenómeno que afecta más a mujeres que a hombres, porque normalmente hay más viudas que viudos. La estadística de mortalidad, ¿no? Las mujeres tienen más esperanza de vida. Y entonces se asocia generalmente con esa etapa de la vida, pero al final parece ser que no es eso lo más importante, ¿no? Porque no es ese el nivel de riesgo. Cuando hablaba de lo de Finlandia, y el caso también se podría valer de alguna manera con el caso de otros países, el número de personas que viven solas es muy elevado. Pero no me acuerdo del dato, estaba por ahí metido en el artículo. Podemos estar hablando de personas desde la juventud, del 30, 40, 50%. Solas. Y cuando te digo solas, es que solas. No se refiere a que ibas solas en una casa, pero luego tengan una red mínima social, no, que viven solas, que salen solos, que van a cenar solos, que pasean solos, y que en casa están solos. El número es muy elevado, ¿no? Sí. Y era, no sé si tú recordarás también, era una hallazgo de una cosa importante hace también años, ¿no? Pero no muchos, 15 quizá. Salió un documental de la teoría sueca del amor, no sé si tú lo recordarás, en el que narraba esa situación también, en el caso de Suecia. Es decir, en esos países resulta que, por ejemplo, esto sigo citando de memoria esta parte ahora, en este caso también, si yo no recuerdo mal, los índices de asesinatos de mujeres, pongamos por caso, son más elevados en los países nórdicos que en España o Italia. Hay más asesinatos de mujeres, que es el factor de violencia, en principio el más claro, el más evidente y el más objetivo. La ha matado, la ha asesinado. Los maltratos es una escala un poco más compleja, que hacen la infelicidad que te mueres, ¿no? Pero te digo, y tienen índices peores de mortalidad, de asesinato de mujeres en esos países nórdicos. Y en la teoría sueca del amor dicen, y es con a lo que yo creo que debe conducir esta conversación, es a una decisión política. En un momento determinado de Olof Palme y el gobierno socialista, que cifró que las políticas sociales en general, y económicas y laborales, tenían como objetivo garantizar la autonomía de la persona, que tú no dependieras de nadie. Entonces, plantear como objetivo deseable en una sociedad la autonomía en el sentido de no depender de nadie, es una trampa saducea, es una trampa que tiene trampas. Porque recuerda lo que te he comentado al principio, y que es algo sobre lo que hay un acuerdo muy notable entre etólogos, que son los que estudian comportamiento animal, incluido el animal humano, y los antropólogos y los psicólogos, que ya se centran fundamentalmente en los seres humanos, aunque empieza a haber especializaciones de psicología animal, pero en cualquier caso todos ellos te insisten en que buscamos por encima de todo la compañía y sentirnos vinculados a alguien. Por eso es tan importante, y lo ha sido siempre tan importante entre los seres humanos, el cotilleo. El cotilleo no lo digo en el sentido despectivo, el cotilleo, el hablar de los que te rodean, compartir noticias para conocerlos, para saber cómo están, cómo les va la vida, a veces con envidia malsana, a veces simplemente por interés, pero conocer. Y luego lo que es fundamental, absolutamente fundamental, es el reconocimiento. El hecho de ser reconocido por los demás, como persona que merece la pena, a la que merece la pena escuchar, a la que se mira a la cara, ¿no? A la que no solo se la ve, sino que se le dirige la mirada, le miras a los ojos y
Y además eres capaz de decir, hombre, te veo con mala cara, ¿no? Parece que estás un poco cansado, estás triste, y eso te lo dice no porque te ha visto los ojos, sino porque te ha visto la mirada. Se ha fijado. Y es al final aquello de que los ojos son el espejo del alma, es lo que importa. Y de alguna manera, bueno, pues cuando miras a la gente a la cara, si te has educado en la atención al prójimo que te rodea, pues te es más fácil contar cómo era su mirada que cómo era el color de sus ojos. Que igual no te has fijado del todo, ¿no? Pero sí te intentas fijar en la mirada y en su manera de estar. Es la gente que cuando te ve te pregunta, ¿qué tal estás? Oye, parece, ¿cómo? Y no en el sentido ritual, parece que tú y yo lo hacemos todas las mañanas, pero Sí. por un interés real. ¿Te va bien? Sabes que te van a contestar un poco formalmente, incluso por el tono de la conversación, la respuesta, te puedes dar cuenta si te está dando una respuesta estereotipada para que le dejes en paz en ese momento, o que no tiene ganas de hablar contigo de eso, o está falseando porque se le puede notar que no está contando la verdad, o a veces sí nota, sí se expresa con claridad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que importa esto? Claro, el hilo del artículo y el que voy yo, que claro, todo esto interesa porque de lo que se trata es, evidentemente, de algo en lo que yo sabes que insisto reiteradamente, en que la legitimidad de un gobierno, de una política, y la legitimidad de cualquier medida que se toma en la convivencia social a nivel ayuntamiento, a nivel de comunidad de vecinos, de propietarios, a nivel de barrio, a nivel de ayuntamiento, vas creciendo, ¿no? Vas creciendo en el ámbito. Es la capacidad de esas medidas para garantizar que el nivel de vida, el bienestar, ya no la felicidad, sino los ingredientes materiales objetivos cuantificables, de que están asociados y posiblemente en relación de causalidad con la felicidad, son los que causan de la felicidad. Esos índices indican que se están haciendo las cosas bien y que está garantizando que eso se está cumpliendo. El otro día, por ejemplo, hablábamos de la violencia, pongamos por caso. Es evidente. Es decir, si no consigues unos niveles que permitan a la gente tener un hogar, ayer por la mañana, escuchaba la radio que en Madrid ahora se alquilan algunos pisos. Sí, lo hemos leído. ¿No? Sí, los zulos, esos. Que son zulos. Sí, sí, sí. Que una de las habitaciones Sí. tiene 1,5 metros de altura. Casi no se pueden poner de pie, sí. No, casi no. Ni yo me podía poner de pie, que no soy uno de los altos del país. Entonces, y eso es una vivienda. Claro que evidentemente, tú, yo no sé, pero yo en mi barrio de vez en cuando hay un chaflán de alguna instalación que está medio abandonada y es una semivivienda. Sí. Porque la han colonizado con cajas de cartón y además, de alguna manera, a veces las destruyen, pero con frecuencia aguantan, ¿eh? O sea, que ya la policía, los servicios sociales, no sé exactamente, no es un tema en que yo no me he metido, me gustaría meterme algún día un poco más, que ya la gente lo da por descontado. Esa es su casa. Cual caracol, que mi casa, mi mundo, no mi. Al final, mi casa es donde yo estoy. Y lo que me pongo encima si tengo algo para cubrirme, ¿no? Entonces, ahí es lo que el artículo iba, ¿no? Al final, y tú sabes, en Europa hay diversos índices en el mundo, en Europa y en el mundo hay diversos índices para medir los niveles de felicidad de la gente, de bienestar y de felicidad. Hay varios y se pueden buscar rápidamente y se puede buscar no solamente la posición que ocupamos comparativamente, sino también la posición, no solo el corte temporal. En 2024 el nivel de felicidad en la Unión Europea es tal, sino por países, desglosada por países,
Y luego además estaría el secuencial, si ha ido mejorando o empeorando, si oscila o no oscila en un sitio o en otro. De alguna manera, en general, todavía se mantiene, de alguna manera, que la calidad de la vida de la mayor parte de los seres humanos, en un número no despreciable de sociedades, no solamente las occidentales, ha ido mejorando. Y se vive mejor de lo que vivía la gente en enfermedades, salud, trabajo, en muchas cosas, ¿no? Que hace, bueno, pues les cuento que hace 100 años, pero incluso que hace menos, ¿no? Y, sin embargo, al mismo tiempo, si yo te estoy diciendo dónde está, lo que una de las noticias que me ha puesto triste en los últimos días, realmente triste, igual la has visto también porque ha salido en la prensa, y es que la India, que se está sumando, bueno, la India y ya China hace tiempo, la India que se está sumando ya al carro de países con cierto nivel, ya no es un país de miseria, es un país en el que hay mucha miseria, pero no es un país miserable, es como lo fue en su día, el imperio indio no era ninguna broma, ¿no? Ninguna broma. Y parte de la filosofía, claro, no la reconocemos porque es de allí, pero procede de la India también. Y que era gente potente. Y en estos momentos, los llamativos que, como sabes, que hay una fuerte inmigración de curritos que van a los países del Golfo, Arabia Saudita, a trabajar en condiciones bastante lamentables, ¿no? Pero se acostumbran al nivel de vida y de consumo de los millonarios de esa zona absolutamente desproporcionada de la humanidad, ¿no? Que les sobra el dinero por un tubo y entonces tienen que hacerlo todo artificial, ¿no? Y entonces cuando vuelven lo están montando en la India. Es un país que tenía unos sistemas de construcción populares de nivel medio-bajo o medio, en el que el aislamiento estaba basado, bueno, como en Castilla, por ejemplo, o como si me apuras en Galicia también, ¿no? Sistemas para protegerte del medio ambiente, garantizar que la humedad no subía arriba. Galicia, ¿te acuerdas? Tú lo sabes mejor que yo. O las paredes de adobe en Castilla, que en Castilla en verano hace un calor de muerte, pero en invierno un frío, y las glorias, la calefacción por debajo en el suelo. Eso lo he visto yo en un pueblo que estoy trabajando en Coca un año. Entonces, en la India están tirando las casas que daban frescor interno de adobe y de ladrillo y están montando casas de hormigón con aire acondicionado. Si, como dicen los ecologistas, desde que yo tengo conciencia ecológica, que es desde cuando surgió el informe del crecimiento, ¿te acuerdas? De 1975, 78, por esa fecha, ¿no? El informe de Roma del crecimiento, ¿no? El día en que países como China y la India quieran vivir como vive Occidente, bueno, al mundo le quedan 2 horas. Es una exageración, ¿no? Pero 2 horas le quedan. Y resulta que cuando están saliendo de una pobreza, en vez de ir hacia una sociedad sostenible, equilibrada y de justa distribución, se están lanzando a querer esquiar en la India. Que haya pistas de esquí en la India. Tenemos en Madrid una, por cierto, que tiene nieve todo el año. Incluso los meses, es muy poquito, pero tiene nieve para unos descensos, ¿no? Y nieve cuando la zona que destaque, la zona de Móstoles, un poco más para allá, puede haber 40 grados al exterior, 39, fácil. Pero dentro puedes ir a esquiar si quieres, ¿no? Eso es una locura. Además de una estupidez. Pero, entonces, volviendo al índice de felicidad, al final, y casi terminaría con esta observación, te encuentras con que el capitalismo de consumo neoliberal radical ha vendido la moto. Primera venta de la moto, convencernos de que la felicidad es la autonomía individual. Y dices que no, oiga, que la soledad es mala. Que no van para... Lo que apunta el informe de Noruega, de Finlandia, ese informe de felicidad.
y que el consumir no era, la capacidad de consumo no era lo que determinaba el cuándo, sino la calidad de consumo, la calidad de las actividades que generaba para que tu vida fuera más plena, ¿no? Pues no, al final el coche de primera calidad, y si es eléctrico mejor y si no, no pasa nada. Ir a la playa, a la piscina, la casa con aire acondicionado. Y claro, te dices tú, pero Dios mío, ¿cómo nos han vendido la moto? Y al final el asunto es complicado, porque claro, cuando la gente acepta eso como oferta de realización personal, pues la cosa se complica. Y en ese sentido yo espero que esta estrategia de medir, que está creciendo y cada vez se hace mejor, ¿no? Lo que contribuye a la ciencia en este caso, no sé si lo hará, no es tanto a medir las variables que algunos han dicho que son las que proporcionan la felicidad, sino a medir exactamente qué entendemos por plenitud en una vida, cuáles son las cosas que realmente necesitamos para vivir una vida plena, y un número de años eh, potente, es decir, no morirse con 30, ni con 40, ni con 50, sino llegar tranquilamente y con buenas condiciones, yo que sé, a los 80, a los 90, y dicen que dentro de poco a los 120. Yo mucho más de eso no tengo ganas de cumplir, pero es igual. Entonces digo que eso es lo que habría que conseguir con estos informes, ¿no? Y a ver si se cambia la mentalidad. Digo, no sé si tú conocías esa noticia de la India, que es lo que la sacó, yo creo que la leí en el país. No, no la conocía, no. Es un poco de tristeza, ¿no? Sí. Bien, pues llegados aquí, creo que podemos poner música para hablar de otro tema, ¿no? Me parece bien. Pues vamos a hacerlo. Vamos a escuchar algo de música. Pues seguimos con Félix García Morillón aquí en Es lo que hay. Y después de hablar de felicidad, vamos a hablar de algo opuesto. Vamos a hablar de terrorismo. Si buscas en diccionarios, enciclopedias o en Internet, que es lo más habitual, te dicen que el terrorismo es el uso sistemático del terror, utilizado por una amplia gama de organizaciones, grupos o individuos en la promoción de sus objetivos, tanto por organizaciones políticas de todas las ideologías, así como también por grupos nacionalistas, separatistas y redentistas, grupos religiosos, por ejemplo, yihadismo, terrorismo cristiano, terrorismo judío, revolucionarios, gobiernos en el poder y grupos patrocinados por estos. El terrorismo como práctica es una forma de violencia que se distingue del terrorismo de Estado por el hecho de que este último caso, sus autores pertenecen a entidades gubernamentales. Es mucho más largo Sí. y esto lo dicen los señores y señoras de Wikipedia. Cuando hablan de terrorismo, y después hablan de conflictos armados, hablan de leyes de guerra, pero está bien el principio porque habla de terrorismos de todo tipo y también del Estado como posible terrorista. Es decir, que no solo son terroristas los que conocemos habitualmente y nos sacan en la tele, sino que va más allá. Puede ser un Estado terrorista y una religión. Puede ser practicar el terrorismo, aparte de grupos armados como más hemos conocido por aquí. Vamos a ello. Vamos Que a ello. Sí, bueno, en este momento es un tema aquí en este país, lo estamos discutiendo sí, a raíz de esta maniobra extraña de un grupo de jueces, de dos o tres jueces fundamentalmente, sí, y de García, García acusar a Castellón, Puigdemont García de ser un terrorista. Y por lo tanto tiene que ser juzgado por delitos de terrorismo, ¿no? sí, Obviamente, como tú sabes, dentro del Código Penal es uno de los delitos más graves que hay, ¿no? sí.
Entonces, claro, el intento obedece a causas políticas, ¿no? Pero vamos, se ha convertido en el mantra, ¿no? Es decir, se hable de lo que se hable, van a hablar de Barcelona y van a de Cataluña. Entonces, lo que inmediatamente saca a los del PP y Vox es que el gobierno vive con terroristas y colabora con terroristas. El otro día, la inefable de mi comunidad volvió a decir una cosa, yo no la escuché, me la comentó, en este caso creo que fue mi mujer, me lo dijo, que Ayuso había llamado a terrorista a alguien, al del PSOE del País Vasco, porque estaba con uno de ETA, ¿no? Y claro, dices tú, pero ya se lo dice a uno del País Vasco encima, ¿no? Que si en este país hay un colectivo que ha sufrido el terrorismo, y además el terrorismo más brutal de los muchos terrorismos que hay, ¿no? Eh, pues son ellos ya encima decir que es un cómplice de los terroristas y que está blanqueando a los terroristas, ¿no? Entonces, si tú te paras a pensar, claro, el terrorismo evidentemente es te das cuenta de que cuando te analizas es que no hay unanimidad. En eso lo que debiera tener claro, pero les tiene sin cuidado porque van por otro lado, ¿no? Pero la opinión pública debería recordar que terrorismo en principio no hay un acuerdo ni siquiera en toda la Unión Europea. No hay una definición exacta que pueda estar de acuerdo todo el mundo en la misma. Y eso es lo que puede provocar que una persona condenada por terrorismo en un país, si va a otro país, no le conceden la extradición porque su país no reconoce el terrorismo como delito. O no lo reconoce o no lo tienen definido como lo tienen definido los otros. Y entonces la posibilidad de una extradición se complica. Eso es elemental, ¿no? Entonces, que un país como el nuestro, y gente como tú y como yo, sobre todo por la edad en concreto, ¿no? Que hemos vivido lo que se llamaron en su momento los años de plomo, o sea, los años que van de la ETA del 70. Bueno, cuando asesina a Carlos Blanco es en el 74, me parece, 73-74, pero el terrorismo duro de ETA comienza después de la muerte de Franco, el más duro, empieza antes, ¿no? Pero Sí. cuando el crecimiento lo hace más fuerte es después, ¿no? Porque yo por la edad, yo no viví, digamos, la dictadura brutal. Yo viví la dictadura un poco más blanda. O sea, sí vi cosas que indicaban que estaba claramente una dictadura represora, pero no era una dictadura como la que fue en los años 40, ¿no? Ni siquiera en los 50. Pero era una dictadura y tenía una policía capaz de cometer violencia de Estado a beneficio de lo que fuera, ¿no? O sea, un terrorismo de Estado. ¿eh? No llegaban, aunque en algún caso había sospechas de que sí, no llegaban a las ejecuciones extrajudiciales, que es una forma de violencia de las más graves, porque precisamente la comete el Estado, que tiene el uso legítimo de la violencia para asesinar a la gente sin razón, motivo ni causa. Entonces, el que está encargado de defender que no te maten, se encarga de matar. Pues esto ya te deja un poco descolocado, ¿no? Entonces, que ahora se meta, es decir, lo del tsunami democrático en el mes de octubre en Cataluña, ¿fue o no fue terrorismo? Hombre, en cierto sentido, claro, si te atienes a decir el uso de la violencia contra los bienes y las personas para conseguir fines políticos, que es una de las maneras de definirlo, hubo uso de violencia, que duda cabe, lo vimos todos con nuestros ojos, pero vamos, fue una violencia controlada, es decir, no fue violencia de poner un coche bomba al lado del cuartel de la Guardia Civil, pongamos por caso, no fue de ese nivel. E incluso la actuación de la policía pudo ser más o menos violenta, claro fue, no tengo claro tampoco,
pero no fue la violencia de la policía con Arregui, al que literalmente lo apalearon en la cárcel hasta dejarlo muerto, ¿no? Todo indica, ¿te acuerdas, no? Sí. Por poner un caso concreto. Entonces, es dudoso que hubo un follón, claro que lo hubo, que la gente quería, pues claro, digamos, el utilizar la huelga e incluso la violencia cívica, la violencia contra las cosas o los edificios, ¿no? Me parece que, bueno, es un arma que se utiliza en algunos momentos cuando ves que no te hacen caso, ¿eh? Y una huelga sindical que se precie tiene que enredar un poco, ¿no? Y si haces una huelga sindical dura en una fábrica, puedes hacer cosas para bloquear que no se entre en la empresa, ¿no? Eso es El uso de boicot violencia. y el sabotaje eran Sabotaje. consideradas armas de lucha legítimas en el sindicalismo revolucionario de los años 30 y estaban escritas en sus documentos. El sabotaje a las máquinas, a los sistemas de producción y a los transportes eran válidos en una huelga cuando las cosas se ponían más difíciles de lo normal, es decir, no se acababan en una manifestación o en unos gritos delante de la puerta de la empresa y con las banderas y las pancartas, sino que se iba más allá y así se podían conseguir y se consiguieron y gracias a eso se consiguieron cosas, como por ejemplo las 8 horas. Claro que sí consiguieron, pero claro, en ese sentido convendría, por eso no va a ser fácil, porque la justicia, tener definiciones de estas cosas válidas en todos los países del mundo no es sencillo, entre otras cosas porque hay países del mundo, no sé si todos, pero en algunos países, desde luego, de manera más clara, el propio Estado utiliza procedimientos paraterroristas, ¿no? Sí, Para garantizar ciertas cosas, ¿no? Entonces, en Europa, por ejemplo, hemos tenido el IRA, la Brigada Roja, la Baader-Meinhof, está la ETA, organizaciones terroristas duras todas ellas. Pero hemos tenido policías que por ahí le andaban, ¿eh? La banda famosa de Baader-Meinhof, si no recuerdo mal, hablo de memoria, ¿eh? Si no recuerdo mal y me puedes corregir. Fue muy curioso porque 4 presos de la Baader-Meinhof en cárceles diferentes se suicidaron casi al mismo tiempo en la celda. sí, ¿Te aparecieron acuerdas de eso, no? ahorcados, sí, sí. Claro, visto de fuera, dice, ¿qué pasa? ¿Que la policía se puso de acuerdo y le llevó la bandeja envenenada a los 4 o qué? Porque estaban en celdas de máxima seguridad, quiero recordar. Sí, En cárceles de máxima seguridad. Y el mismo día, mire qué malos son los terroristas que incluso son capaces de suicidarse el mismo día, a la misma hora, para imputar al Estado. Para allá, ¿no? Para allá decir tonterías. Entonces, es difícil, ¿no? Y luego, por ejemplo, claro, al final, en esto del uso de la violencia, pues yo recordaría dos afirmaciones completamente distintas a aquella del que esté libre de pecado tira la primera piedra. Pues aquí usar la violencia la utiliza mucha gente y la seguirá utilizando, lo estaba diciendo antes, ¿no? Es decir, el anarquismo, por ejemplo, ha hecho de las suyas. Es decir, la propaganda por el hecho en un momento determinado de la historia del anarquismo, con el rechazo de unos cuantos y el visto bueno de otros, lo utilizó violentamente. La bomba del liceo es un ejemplo de barbarie muy notable, ¿no? Para mí muy irracional. Entonces, al final, en este caso concreto, yo desde luego, en el caso ya más específico de lo que se refiere a Cataluña y Puigdemont, que no es, desde luego, decir que hicieron terrorismo, me parece un despropósito y estoy convencido que eso no va a resistir una segunda revisión, sea en el Tribunal Constitucional o sea después en el Tribunal Europeo. No van a aceptarlo. Y entonces se van a quedar con las ganas. Pero vamos, como les importa un bledo porque lo que quieren es enredar ahora. Pero luego sí que es cierto que al final hay una cosa que a mí me parece la importante y repasaba para preparar esta sesión, lo de algo que hemos hablado en alguna ocasión, del sabotaje a la presa de Taoz, ¿eh? Hay una no violencia activa que hace atentados, pero atentados estrictamente a las cosas
y garantizando que esos no producen daño a personas. Podrá haber algún error en algún momento y que obviamente en el caso de estos en concreto, incluso te dejas de tener. No tienes ningún problema. Estás alterando, estás rompiendo, haciendo un daño económico importante a las empresas que estaban montando el embalse de una manera fraudulenta y de una manera vergonzosa. Todos aquellos saltaron todas las normativas para hacerlo y entonces ya, como no había manera de que hicieran caso a reclamaciones, pues le cortamos el cable y que se fastidie, ¿no? Eso sería, yo creo que sería la forma más coherente de actuar, ¿no? Que sería el boicot, no contra personas, sino bloquear la máquina en una empresa, ¿no? Hacer imposible que esa máquina funcione y con lo cual ocasionarle un daño importante en su cadena de producción y cadena de venta, ¿no? Pero al final yo creo que la disyuntiva, cuando hablas de la violencia relacionada con la política, que una cosa es la guerra, otra cosa es el terrorismo, serían los dos bloques así más llamativos. Yo sigo pensando que al final, sin meterlos a todos los tipos de violencia en el mismo saco, porque las hay de muy diferente grado y de muy diferente calidad, y hay atentados terroristas que han sido muy selectivos, dirigidos a personas muy concretas, pongamos por caso, un asesinato de ese tipo sería el de, que no lo justifico, pero sería el de Carrero Blanco, que no es lo mismo que el de la Casa Cuartel de la Guardia Civil, donde ya están matando niños, mujeres y guardias civiles, ¿no? No es lo mismo. O sea, la violencia también tiene sus grados, ¿no? Pero admitiendo esos grados de la violencia, yo sí que creo que al final lo fundamental es, yo me inclino siempre por apurar hasta el máximo lo que es la no violencia activa, ¿no? Es decir, en el sentido de, más o menos, en el lema famoso de el que quiere la paz que se prepara para la guerra, no, yo creo que el que quiere la paz debe trabajar por la paz, ¿no? Pero te lo decía el otro día también en otro contexto. Y no se puede decir, si caes en la tentación y además porque estás hasta las narices y porque realmente el poder abusivo de las fuerzas del poder, de aquellos que están llamados a protegernos y que hacen justo lo contrario, ¿no? No hay manera de luchar contra él y hay que actuar de una manera militar. No seré yo el que se ponga a la cabeza de los que les condenan, ¿no? Pero obviamente el peligro es que con eso lo que puedes es exacerbar la duración de estas cuestiones, ¿no? Y a violencia siempre suelen ganar los más violentos, ¿no? Y ya veremos lo que pasa en este caso. Yo supongo que no terminará, que al final durará lo que dure esto, porque no se trata más que de incordiar, retrasar y seguir sembrando mala baba, pero yo supongo que al final eso que pasó en Barcelona en octubre del 2000, ¿hace ya cuánto? 17. 17. 17. 17. Eso no fue terrorismo. No. Fue violencia callejera. Bien, pues lo vamos a dejar aquí porque podemos hablar más veces de todo ello. Además, se nos acabó el tiempo ya hace un ratito. Así que gracias por estar ahí un día más. Volvemos a hablar la semana que viene si no ha pasado nada y contamos más cosas. ¿De acuerdo, Muy Feli? bien. Pues que tengáis un buen día hoy. Igualmente.